Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de hoy. Por la gracia del Señor vamos a estudiar el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vamos entonces a pedir ahí Ezequiel, pedir la bendición de nuestro Padre para que nos guíe en el estudio de hoy. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te rogamos que escuches nuestra oración de esta noche y que nos guíes en todo el estudio de hoy, Padre. Enséñanos las Escrituras. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender el propósito del libro del profeta Ezequiel. Y danos entendimiento en nuestros corazones. Instruye nuestros corazones en esta noche, para que podamos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, desarrollar afectos que sean conforme a tu corazón. Obra en esta noche en cada uno de nosotros a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El profeta Ezequiel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro que tiene un lenguaje apocalíptico, por eso es muy complicado entender este libro si es que nos guiamos de una manera superficial por cada afirmación que hace en el transcurso de todo el libro. Son 48 capítulos de lenguaje apocalíptico. O sea, se imaginan entonces la complejidad de interpretar este tipo de libros. Las semanas pasadas, o hace unas cuantas semanas, habíamos estudiado el libro de Isaías, ¿recuerdan, hermanos? Para tener un poco de contexto, ya entrando en el estudio, haciendo una introducción, habíamos estudiado el libro de Isaías y Isaías nos informaba o profetizaba a su pueblo sobre la acechanza del imperio asirio. ¿Recuerdan? Al rey Ezequías, Isaías estaba profetizando en el tiempo del rey Ezequías, y en ese tiempo el imperio asirio estaba acechando la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, en aquel tiempo vino la palabra de Jehová por medio de su profeta diciendo de que él iba a tener cuidado de su pueblo, que el imperio asirio no iba a destruir al reino del sur, al reino de Jerusalén, al reino de Judá. Luego, el miércoles antepasado estudiamos el libro del profeta Jeremías. ¿Qué pasó durante el ministerio del profeta Jeremías? Durante este profeta, durante la vida, el ministerio de este profeta, es que Babilonia lleva al exilio al pueblo de Judá, como un acto de juicio sobre su pueblo a causa de su idolatría. Sin embargo, el profeta Jeremías había dado también una profecía de esperanza, de salvación. Había hablado de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, dándole un nuevo corazón. Estos mismos temas tiene el profeta Ezequiel. Ezequiel era contemporáneo del profeta Isaías. Cuando Isaías comenzaba su ministerio, nace Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote. Entonces, una de las pocas veces que en el Antiguo Testamento se da esta combinación, que un sacerdote es también un profeta. Ezequiel era esto, hermanos, tenía dos oficios. Él era sacerdote y también era profeta.
Aproximadamente Ezequiel ministró 2 décadas. 2 décadas de ministerio profético. ¿Dónde actuó Ezequiel como profeta de Dios? ¿En qué lugar? Él lo hizo desde Babilonia. Él fue un profeta en el exilio. Recuerden que durante el ministerio de Jeremías vino la destrucción de Jerusalén y todos los judíos fueron llevados, exiliados a Babilonia. En este aspecto habíamos dicho ya en clases pasadas, no sé si recuerdan, hermanos, que los asirios y los babilonios, los caldeos, eran distintos en la manera en que conquistaban otros pueblos, otras ciudades, otras naciones. Los asirios tomaban a sus conquistados y los dispersaban en territorios de todo el imperio, haciendo prácticamente que un pueblo, una nación pierda sus raíces, pierda su identidad y termine mezclándose y confundiéndose con otras razas y con otras naciones. Eso fue lo que había pasado con el reino del norte. Ahora, con el reino del sur, en este caso que fue llevado al exilio a Babilonia, los babilonios, los caldeos, actuaban de otra manera. Ellos por lo general llevaban a una nación conquistada, a los que llevaban exiliados, a aquellos que no mataban, y los tenían en Babilonia todos juntos. O sea, usted ibas a Babilonia y los judíos estaban todos juntos en un lugar, como un pueblo. Se congregaban en un mismo lugar geográfico. Eso hacía de que ellos no perdieran totalmente su identidad, aunque sabemos que los judíos que fueron llevados al exilio perdieron su idioma nativo, el hebreo. Cuando ellos retornan del exilio, ellos ya dejan de hablar el hebreo y hablan el arameo, que es el idioma de los caldeos. Solo para tener un poco de contexto, ¿por qué los judíos en tiempo de Jesús hablaban arameo y saber de dónde vino eso? En un principio no era así. Bueno, ellos perdieron sí su idioma, y también en ese tiempo del exilio en Babilonia es que nacen las sinagogas, a lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nacen las sinagogas en ese tiempo? Porque ya no había más templo. Los babilonios destruyeron el templo del Señor. Y recuerden que los judíos fueron llevados y ellos vivían en un mismo lugar, en Babilonia. Entonces ahí es en ese contexto que nacen las sinagogas judías, para seguir estudiando la Torá, las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué forma fueron los judíos al exilio? Los judíos fueron al exilio en 3 viajes. No fueron llevados de un sopetón, así como decimos, de un solo tramo, en un solo viaje. Fueron llevados en 3 viajes. Y para tener una ayuda mental, va a ser útil para ustedes saber que en el año 605 a.C. fue llevado el primer grupo de judíos exiliados a Babilonia, y en ese grupo estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces en el primer grupo estaba Daniel. Eso te va a ayudar a recordar, porque todos los detalles es muy difícil, pero el primer grupo fue Daniel. En el segundo grupo, en el año 597 a.C., es que Ezequiel fue llevado a Babilonia. En el segundo grupo, entonces Ezequiel fue llevado a Babilonia. Y en el tercer asedio de Babilonia fue que destruyeron el templo y que destruyeron toda la ciudad y quemaron todo lo que había. O sea, no dejaron nada. Eso fue en el 586. No sé, ese es el año en el cual el templo fue destruido y la ciudad fue destruida completamente. Y llevado al último grupo al exilio en Babilonia.
Ahora, enfocándonos un poco en Ezequiel, dijimos que él era un sacerdote. Por tanto, estaba instruido en la ley de Moisés y también estaba instruido en cuanto a las ceremonias, a los rituales, al templo de Salomón. Es por eso que en Ezequiel él habla mucho del templo. Es porque él era sacerdote. Entonces estaba muy familiarizado con esa vida del templo. Ahora, ¿qué va a hacer ahora un sacerdote sin templo en Babilonia? Esa es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo va a ministrar ahora Ezequiel a su pueblo si no hay templo? Después de todo, el ministerio sacerdotal estaba vinculado al templo. Sin templo no tenía sentido un sacerdote. No tiene sentido. ¿Dónde va a ofrecer sus sacrificios? ¿Dónde va a ejercer su oficio sacerdotal? Ya no había. Otra pregunta que podemos hacernos es si el templo fue destruido y la presencia de Dios estaba en el templo. ¿Será que Dios está todavía en medio de su pueblo? ¿Será, hermanos? Esa es la pregunta que Dios va a dar a su profeta para que él mismo se la dé a su pueblo. Dijimos también, entendiendo un poco el contexto del libro, que este libro es muy complicado. Es muy complicado leerlo. Tanto es así, hermanos, que cuenta la historia extrabíblica o la tradición extrabíblica que los rabinos judíos no permiten que un joven estudie el libro de Ezequiel sino hasta cumplir 30 años, por la complejidad de su lenguaje. Y hoy día, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Aquellos que recurren al libro de Ezequiel hacen ilustraciones, dibujan un trono refulgente con 4 rueditas que se mueve por todos lados. Y no entienden en realidad el propósito de todas esas imágenes. Sabemos nosotros que esas imágenes en sí no eran reales. ¿Por qué? Porque eran visiones. Y eran visiones apocalípticas. Por tanto, eran figuras irreales que sí apuntaban a un hecho real. Apuntaban a un hecho real. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando el lenguaje es apocalíptico. O sea, no quiere decir que van a salir langostas, como dice Apocalipsis literalmente en los últimos tiempos, sino que esas langostas apuntan a una realidad. No son cosas reales, hermanos. Es un lenguaje figurado, es un lenguaje apocalíptico. Es un lenguaje que quiere ilustrarnos en la mente para enseñarnos ciertas cosas. Ciertas cosas que ni siquiera Ezequiel estaba seguro, y eso vamos a ver hoy. Ahora, por los términos que él utiliza. Bueno, dijimos que es un libro complicado. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para abordar este libro? Tenemos 48 capítulos complicados en una sola clase. ¿Qué hacemos, hermanos? Bueno, lo más fácil que podemos hacer es dar un marco de interpretación. Recuerde que ese es el propósito de este estudio. Tener un panorama del Antiguo Testamento. Tener un marco de interpretación para que ustedes puedan ir en sus casas y poder estudiar por su cuenta. Tener algunas líneas, algunas claves que le ayuden a entender de qué es lo que el libro habla. Y la primera división que podemos hacer para entender es dividir el libro exactamente en 2 partes. Del capítulo 24 para este lado y del capítulo 25 para este lado. ¿Qué pasa cuando dividimos en 2 mitades? En los primeros 24 capítulos, el Señor le dice a su pueblo que los babilonios van a destruir Jerusalén. Los 24 capítulos es juicio.
O sea, no use esos 24 capítulos para devocional. Va a ser muy difícil encontrar aliento ahí, porque es juicio, juicio y juicio. 24 capítulos de juicio. El clímax de este juicio ocurre en el capítulo 24, cuando llega la noticia de que Ezequiel, de que comenzó el asedio de Babilonia. ¿Cuál asedio, hermanos? Recuerden, primer viaje de exiliados, ¿quién fue? Daniel. Segundo viaje de exiliados, ¿quién fue? Ezequiel. ¿Y el tercero qué pasó? Destrucción total. Destrucción del templo y destrucción de la ciudad. Entonces, en el capítulo 24, ¿de cuál asedio nos habla? Del tercero, porque Ezequiel ya está en Babilonia. Entonces, ese 24, el capítulo 24 es el clímax de todo el juicio que viene hablando los 24 capítulos. En ese capítulo 24 Dios le dice, anotá esta fecha, porque ahora es el final. Hoy es el asedio de Babilonia. Eso ocurre en el capítulo 24. Luego, los capítulos 25 al 48, Dios habla de esperanza. Como siempre dijimos, ahora tenemos que sacarnos esa idea falsa de que los profetas solo hablaban de juicio. Sí hablaban de juicio, pero siempre también hablaba de esperanza, de promesas de restauración que Dios iba a traer. Todos los profetas lo hacen. La segunda parte, como es también una constante en casi todos los profetas, luego de proferir juicio contra su pueblo, ¿contra quién Dios siempre suele proferir juicio? Contra las naciones. Y acá en Ezequiel también hay condenas, hay palabras de juicios a las naciones que rodean a Jerusalén, a Judá, naciones como Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. En el capítulo 24 dijimos que Dios dice anotar la fecha porque hoy llegó el asedio a Jerusalén. En el capítulo 23, versículo 21, llega la noticia a Ezequiel de que Jerusalén ha caído. Entonces, en ese capítulo 33, versículo 21, Dios le trae esta noticia a Ezequiel. Y si nos ponemos en el lugar de Ezequiel, para él habrá sido una terrible noticia, hermanos. Recuerden que toda la esperanza del pueblo estaba en la tierra que prometió a sus padres, en el templo, que era la presencia del Señor, y también la promesa de restauración a través de la línea de la descendencia de David. Y es como que todo eso viene a caer, es como que los israelíes, los judíos, se empiezan a preguntar qué será, qué va a pasar de nosotros. ¿Será que Dios ya no está con nosotros? ¿Verdad? Y ellos tenían la costumbre incluso de orar mirando hacia el templo. ¿Recuerdan en el libro de Daniel, cada vez que él oraba, qué hacía? Miraba hacia Jerusalén, ¿verdad? Miraba hacia la tierra prometida, miraba hacia donde estaba el templo, porque en este caso el templo ya no está. Esto es prácticamente los eventos que vienen ocurriendo en este libro. Dijimos que dividimos el libro en dos partes. 24 de juicio, luego a partir de 25 comienza el juicio de las otras naciones y Dios también trae esperanza para su pueblo. ¿Recuerdan dónde estaba la esperanza, hermanos? Es un capítulo conocidísimo de Ezequiel, el capítulo 36. ¿Recuerdan? 24, 25, 26, donde Dios dice que le va a recoger de nuevo a las naciones, donde Dios dice que le va a limpiar de todos sus ídolos, donde Dios dice que le va a dar un nuevo corazón, donde Dios dice que va a poner su espíritu dentro de ellos para que puedan por fin obedecer los mandamientos, sus mandamientos.
Todo el desarrollo, así conforme fuimos haciendo este breve panorama así rapidísimo, ocurre en el libro de Ezequiel en un orden cronológico. O sea, el libro de Ezequiel está cronológicamente ordenado. Los sucesos están ordenados. Todo lo que va pasando va ocurriendo en un orden en el tiempo. Eso es muy importante tener en cuenta, porque no todos los libros son así. No debemos asumir que todos los libros nos cuentan eventos de una manera cronológica. En el caso de Ezequiel sí podemos asumir eso, porque en su gran parte lo hace. Dijimos que Ezequiel ministró por 20 años. 20 años duró su ministerio. ¿Dónde lo hizo? En Babilonia. Él fue un profeta en el exilio. ¿En qué año profetizó? Desde el año 593 hasta el año 571 a.C. Comenzó en el año 593. Cuatro años después de haber sido llevado al exilio. Bueno, tenemos entonces un libro difícil que lo partimos en dos para poder tener un poco de entendimiento. Sabemos que está en un orden cronológico. Sabemos que es un libro con un lenguaje apocalíptico. Sabemos que Dios trajo profecías de juicio hasta el capítulo 24, donde está el clímax, el último asedio de Babilonia a Jerusalén. Sabemos que Dios también trae esperanza para su pueblo, profecía de restauración para su pueblo, profecía de juicio a las naciones paganas, a las naciones enemigas de Israel, incluyendo a Babilonia. Hay también profecías de la venganza de Dios a Babilonia por su crueldad, por sus pecados. Todo eso encontramos en el libro de Ezequiel. Además de esta cronología, para poder aprovechar el tiempo que tenemos hoy, vamos a ver básicamente 3 secuencias de visiones. Estas 3 secuencias de visiones nos va a dar ese marco de interpretación que necesitamos para poder ver o tener un panorama del libro de Ezequiel, que nos va a ayudar a poder lidiar con ese lenguaje complicado que tiene el libro. No vamos a entrar en los detalles, hermanos, porque son 48 capítulos de detalles apocalípticos. No nos va a dar el tiempo. Simplemente vamos a ver 3 secuencias de visiones que nos va a dar un marco, además de ¿dónde me quedé? Además de esta división que hicimos en la cronología. Entonces hicimos una división en la cronología, dividimos el libro en 2 partes, en el capítulo 24, y aparte de eso vamos a ver una secuencia de 3 visiones, que nos va a dar entonces el marco que necesitamos para poder entender ¿de qué está hablando el libro del profeta Ezequiel? ¿Cuáles son estas secuencias que podemos hallar dentro del texto? La primera secuencia ocurre en los capítulos 1 al 3. 1 al 3. La segunda secuencia ocurre en los capítulos 8 al 11. Estamos hablando de secuencia de visiones, 8 al 11. Y la tercera secuencia de visiones ocurren desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. La primera secuencia de visión de las visiones es que Ezequiel ve a Dios viniendo a Babilonia. O sea, esa es la primera secuencia. Ezequiel ve a Dios como rey viniendo a Babilonia. Esas son las secuencias de los capítulos 1 al 3.
Ahora, las secuencias de visiones, desde el 8 al 11, él ve que la gloria de Dios, que la presencia de Dios ha salido del templo y ha salido de la tierra prometida. Ha salido de Jerusalén, ha salido de Judá. Esa es la segunda visión. Secuencia de visiones, perdón. La tercera secuencia de visiones es que Dios viene a un templo reconstruido y un pueblo restaurado. Entonces Dios viene de vuelta a habitar en medio de su pueblo en un templo reconstruido, en un templo glorioso. Y esas tres secuencias de visiones nos da un panorama para entender lo que pasa en el libro de Ezequiel. Dios quitó su presencia del templo, quitó su presencia del pueblo, quitó su presencia de Jerusalén. ¿Para qué? Para que venga el juicio y toda la tierra sea destruida, el templo sea destruido. Sin embargo, Dios fue al exilio con su pueblo. Eso es lo que nos dice Ezequiel, que Dios seguía estando con su pueblo en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios no está atado, hermanos, a un templo físico, ni a un lugar específico, ni a una ciudad específica. Eso es lo que Ezequiel nos va a mostrar hoy. Simplemente le estoy dando unos títulos, unos temas para que entendamos qué es lo que pasa en Ezequiel. Dios abandona el templo, abandona la ciudad y va con su pueblo a Babilonia. A Babilonia. Dios le explica todo lo que pasó, el por qué hizo lo que hizo. Y le da una visión de que Él va a volver a restaurar la relación con su pueblo y va a volver a habitar en medio de su pueblo en un templo reedificado en el futuro. Eso es lo que nos cuenta entonces el libro de Ezequiel, para tenerlo así en una proposición específica. Dios, la gloria de Dios abandona el templo y la ciudad, pero va con su pueblo a Babilonia y va a volver a reconstruir un templo y restaurar las relaciones y habitar en medio de ellos en un templo nuevo, reconstruido. Amén, hermanos. Vamos a ver entonces la primera serie de visiones. Vamos a estudiar la primera serie de visiones, que están en los capítulos 1 al 3. No hice el repaso que siempre hacemos, voy a comentarlo, simplemente sabemos que cuáles eran las maldiciones del pacto que cayeron sobre Jerusalén. Las maldiciones de Deuteronomio 28. Todas las maldiciones que están ahí son las que cayeron sobre Jerusalén. Dios le había advertido que si ellos no guardaban el pacto iban a irse al exilio, y eso es lo que está pasando. Eso habíamos visto también en la clase de Jeremías. Ahora continuemos a la primera serie de visiones. La visión que tuvo Ezequiel en Babilonia de Dios como rey, viniendo a él. ¿Alguna vez vieron o vivieron el famoso castigo que te ponen mirando contra la pared en una esquina? Que te apartan de todas tus cosas y te ponen ahí mirando a la pared. Nunca sus padres les castigó de esa manera, hermano. O en la escuela nunca fueron castigados así. A sentarte en una esquina mirando a la pared, apartado de todas sus cosas. Hay un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión, ¿verdad? En pensar lo que hiciste, en cómo actuaste, en cómo debías haber actuado. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Dios les llevó al exilio para que reflexionara en sus acciones. Para que ellos piensen en todas las cosas malas que hicieron. Y básicamente, ¿qué es lo que pasó con los judíos, con Judá, con Jerusalén? Dios le había bendecido, ¿recuerdan? Dios había traído la bendición que había prometido por medio de Abraham. Dios le había dado la tierra. Dios era su Dios y ellos su pueblo, habitaba en medio de ellos. Dios también le había dado una línea real que descendía de David
a través del pacto davídico, Dios le había dicho que siempre un descendiente de David iba a estar sentado en el trono. Eran cosas buenas que Dios había dado a su pueblo, eran bendiciones que Dios había dado a su pueblo. Dios le dio tierra, Dios le dio su presencia, Dios le dio un rey divinamente aprobado, una línea real en la cual ellos comenzaban a jactarse. Comenzaba a hacer que esas bendiciones que Dios le dio sea más importante que Dios mismo. Ellos comenzaron a aferrarse a esa tierra prometida. Ellos pensaban que estar en Jerusalén era estar bien con Dios. Ellos pensaban que tener el templo era tener la presencia de Dios y estaba todo bien. No importa lo que vos hagas. No importa cómo te comportes. No importa qué otro Dios adoras. Con tal del que el templo esté. Recuerdan, Jeremías creo que hablaba el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ellos pensaban que porque venían al templo ya estaba todo bien. Se volvieron religiosos. El Señor estaba en su boca, pero estaba lejos de su corazón, decía Isaías. ¿Qué hizo Dios? Quitó sus ídolos. Le quitó la tierra, le quitó el templo y le quitó su presencia. Aquellas cosas a las cuales ellos se habían acostumbrado. Y eso es lo que vemos en el libro del profeta Ezequiel. Ahora ellos estaban reflexionando en una esquina, sentados, mirando la pared. Y lo que Dios quería es que ellos fueran a enfocarse de nuevo en su Creador, en su Dios, en las condiciones del pacto que Él le había dado. ¿Qué creen ustedes que el pueblo de Dios comenzó a pensar estando aún en el exilio, estando allí en Babilonia? ¿Qué creen, hermanos? ¿Conocen más o menos el libro de Ezequiel para saber lo que pensaban? Al comienzo Dios dice que aún ellos eran un pueblo rebelde, que aún tenían un corazón duro. Y más adelante vemos que el pueblo sí venía a escuchar a Ezequiel, pero antes de escuchar ya se proponían en su corazón no obedecer. O sea, venga, vamos a escuchar la palabra de Jehová, vamos a escuchar qué palabra tiene Jehová para nosotros. Pero solamente venían a como un tiempo recreativo de entretenimiento y sus corazones en el mismo momento que ellos asistían y se congregaban ya predisponían a no obedecer la palabra del Señor. Esa era la actitud del pueblo, aún con todo lo que había pasado, aún después de que el juicio de Dios había derramado sobre ellos, aún después de haber pedido la tierra, el templo y la presencia de Dios, ellos seguían con corazones rebeldes. La misericordia de Dios, sin embargo, es mayor. Es mayor, hermanos. La increíble verdad de Ezequiel, en esta primera visión, la visión de Dios como rey, es que Dios fue, así como dijimos, con su pueblo al exilio. Dios llegó a su pueblo ahí en Babilonia, sin templo, sin la descendencia de David y sin la tierra de Israel, sin la tierra prometida. Dios se le aparece a Ezequiel en una extraordinaria visión, en el inicio de este libro. Fíjense el versículo 1:1. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron. O sea, él estaba ahí y de repente los cielos se abrieron y Dios viene a él y le trae visiones. Sin él hacer absolutamente nada. La visión comienza con un poderoso viento. Vamos a leer los versículos 4 y 6. Miren lo que dice. Dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso,
una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y a medida que la visión va continuando, vemos aún cosas más extrañas en este trono de Dios. Dice el versículo 15, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Después de describir a estas criaturas, una voz suena en lo alto. Fíjense en el versículo 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Quiero que vayan tomando atención, ya en los versículos ya que venimos leyendo, las palabras semejanza y parecía. ¿Cuántas veces aparecen en el texto? Porque esa es una clave. 27, y vi apariencia, como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Se dieron cuenta cuántas veces aparece semejanza, parecía? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué nos indican eso? ¿Cuál es una de las primeras reglas de hermenéutica, de estudio bíblico? Es lo que primero tenés que anotar, son las palabras que se repiten. Porque ahí hay algo que el escritor quiere mostrarte. ¿Verdad? Cuando las palabras se repiten, uno tiene que marcar y estudiar qué significan esas palabras. Agarrar un diccionario teológico, un diccionario bíblico y buscar el significado de esas palabras. Vamos a sacar 5 observaciones de todos estos versículos que leímos. ¿Qué es lo que primero podemos afirmar de todo esto, de todas estas criaturas extrañas que leímos? Que era una visión. ¿De quién era la visión? De Dios. Recuerden que estos seres vivientes probablemente eran querubines. Y los querubines manifiestan la presencia de Dios. ¿Qué había en el arca del pacto? Dentro del lugar santísimo. 2 querubines, ¿verdad? Que resguardaban la presencia de Dios. En el Edén, ¿quiénes son los que resguardaron la entrada de Adán y Eva cuando fueron expulsados? 2 querubines que resguardaban la presencia de Dios. Entonces los querubines en la Biblia siempre nos hablan de la presencia de Dios. Cuando un texto menciona a los querubines, lo que quiere hacernos entender que ahí está la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Ezequiel estaba viendo? A Dios viniendo en un trono, a Dios como rey. ¿Dónde? Junto al río Quebar, en Babilonia. Es el mensaje que Dios quiere dar. Dios estaba ahora con ellos ahí en el exilio. Dios estaba con ellos. Aunque Jerusalén iba a ser destruido, aunque el templo iba a ser destruido, Dios estaba allí.
Ahora, todas estas figuras, todos estos símbolos, ¿qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice, hermanos? Que Dios no es igual a nosotros. Evidentemente no es igual, ¿verdad? Eso lo podemos afirmar con toda seguridad. Que no es como nosotros. Eso sí podemos decir. Pero mucho intenta, así como dijimos, dibujar, ilustrar todas las descripciones que hace Ezequiel. Ahora no estamos diciendo que Ezequiel estaba mintiendo, Ezequiel estaba escribiendo todo lo que él veía. Pero ¿cuáles eran sus palabras? En semejanza de, parecía a, se parece a esto. Él no tenía una seguridad, él no sabía lo que era. Para él era una figura extraña totalmente, algo que él nunca había visto en su vida. No era algo conocido por él, era algo parecido a esto, era algo semejante a esto, pero no era eso. ¿Verdad, hermanos? Por tanto, cuando veas un dibujo de las criaturas de Ezequiel, ya sabes que era parecido a eso, pero no era eso. Porque si ni Ezequiel sabía lo que era, ¿cómo nosotros vamos a atrevernos a dibujar esas criaturas? Por ejemplo, como hacen hoy algunos libros de escatología y que te quiere hablar de este ser viviente y que del otro y que era así y que era asado. ¿Verdad, hermano? No, si Ezequiel no sabía, ¿cómo nosotros vamos a ver? Él vio, nosotros no. Y él tampoco no estaba seguro, en semejanza de, parecido a. Dios no es como nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con las imágenes de Dios que nos hacemos aún en nuestras mentes. Dios nos ordena que no nos hagamos imagen, ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces, un acto de reverencia a Dios, un corazón que tiene reverencia hacia Dios, no va ni siquiera a intentar hacerse imágenes de Dios. Va a reconocer sí que Dios no es como nosotros, pero no podemos hacernos imágenes de Dios. No podemos hacernos imágenes de Dios. No podemos, hermano. Vamos a estar rebajando a Dios cada vez que intentamos hacer una imagen. Dios es indescriptible. Dios es totalmente extraño a nosotros. Es totalmente distinto. No se parece a nada de lo que nosotros hemos visto alguna vez. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pastor, es importante también explicar un poco donde la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que está diciendo es que hay atributos que Dios nos comunicó. ¿Verdad? Hay atributos que son comunicables. Por ejemplo, el amor, la justicia, en algún sentido la santidad, porque Dios dice, sed santo, porque yo soy santo. No como Él, no como un ser único, pero sí en cuanto a rectitud moral. En ese aspecto de la santidad, sí. Sí, también hay imagen y semejanza en el sentido que nosotros tenemos capacidad de comunicarnos, ¿verdad? Como Él se comunica. Tenemos un lenguaje en el cual usamos para comunicarnos. Tenemos un razonamiento, tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos una voluntad, ¿verdad? También tenemos la capacidad de crear en algún sentido. Somos seres con capacidad de imaginar, seres que podemos crear cosas. El hombre inventa cosas, el hombre tiene una capacidad creativa. También nos fue otorgado la capacidad de dominar, ¿verdad? De dominar, en el sentido de ejercer cierta autoridad. El hombre fue diseñado para sojuzgar toda la creación. Toda la creación está bajo su dominio, bajo su cuidado, y en ese sentido es una semejanza a Dios. Entonces se refiere a cierta característica y atributos que Dios nos comunicó a nosotros los hombres. Pero no quiere decir que el Dios tenga brazos, ni ojos, ni orejas como nosotros. No se refiere a eso.
Bueno, lo que sí podemos entonces sacar de estos versículos es que Dios no es como nosotros, eso sí seguro. ¿Verdad? Dios es totalmente santo en el sentido, sí en el sentido de rectitud moral, pero la santidad se refiere más bien primordialmente a ser totalmente distinto a nosotros, a ser totalmente diferente, totalmente apartado, algo totalmente alejado de nosotros. Eso significa santo. Y fíjense que cuando Ezequiel ve esta visión, él cae postrado, dice, a tierra, rostro a tierra. Es la misma imagen que vemos, ¿verdad? Cuando Isaías, cuando Pedro, cuando Juan ven al Señor. Cae postrado, con rostro a tierra. Esa es la reacción de Ezequiel. O sea, Ezequiel no se queda ahí viendo los detalles de la visión. No, él cae aterrado rostro a tierra. Se postra delante de Dios. Era el Dios todopoderoso que venía como un rey. Fíjense que era un trono. Era un trono el que venía. Estaba sentado en un trono él. Entonces Dios viene como un rey, como un gobernador todopoderoso, como un gobernador omnipresente, omnisciente. Dios le está diciendo de que Él no solamente gobierna en Judá, que Él gobierna en todas las naciones de la tierra. Aún en Babilonia, Él está sentado en su trono. Él es un rey soberano. Él es un rey omnipresente, Él está en todas partes, no está sujeto a muros de concreto o ladrillos de cemento. Ezequiel cae postrado entonces, rostro a tierra. Y fíjense que Ezequiel era un hombre instruido, porque él era sacerdote. Pero el conocimiento que adquirió en esta visión, ese conocimiento experiencial de Dios, hizo que caiga a tierra. O sea, ni toda su teología pudo evitar su asombro y ¿cómo se dice? Esa sensación de caerse rendido totalmente delante de Dios. Ese sobrecogimiento total que él pudo experimentar al ver la presencia de Dios. Dios no es como nosotros, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dijimos, esa observación también podemos sacar de estos versículos. Fíjense en el versículo 18 que leímos del capítulo 1. Dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro. ¿Qué imagen te da? ¿Qué observación puedes sacar de un objeto que tiene ojos por todos lados? Que ve en todas partes. Pero imagínate que tenés ojos acá, acá, acá y acá. ¿Cuál va a ser tu visión? Vas a ver absolutamente todo. 360 grados de visión. Bueno, y esa es la imagen que está mostrando. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en control de todo esto. Que Dios ve desde su trono, Él ve absolutamente todo. Él tiene ojos para ver absolutamente todo lo que pasa. El trono tenía 4 ruedas. Dice que se movían todas las direcciones. Y aún estaba llegando a Babilonia. Dios puede estar absolutamente en todas partes. Sentado en su trono, Él es todopoderoso. Entonces, esos son los atributos que nos comunican estos versículos. Esas observaciones sí podemos sacar. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle a Ezequiel? De que Él sigue siendo Dios. De que Él está en todas partes, no solamente en Jerusalén. De que Él es todopoderoso, por eso está sentado en su trono. De que Él ve absolutamente todo, nada ni nadie puede esconderse de Él. Tiene ojos en todas partes. Eso es lo que Dios quiere comunicar al profeta. Recuerden cuál iba a ser, imagínense a Ezequiel, recuerden lo que planteamos al comienzo.
Un sacerdote sin templo en Babilonia. ¿Cuál iba a ser su vida? ¿Qué iba a hacer allí? ¿Verdad? Los judíos se preguntaban, ¿y será que Dios está todavía con nosotros? Y esto es lo que Dios viene a responder a través de su profeta. Dios está en todas partes y aún está con su pueblo. Aún está con su pueblo. Ezequiel podía confiar en este Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Lo que Dios también acá quiere mostrar, que podemos extraer de estos versículos del capítulo 1. Como dijimos, que no estaba ni en Jerusalén ni en el templo. El principal propósito de esta visión es decirle a su pueblo de que Dios estaba con ellos en este momento. Era un momento de juicio, pero Dios estaba ahí con ellos, aún estaba con ellos. Dios estaba en Babilonia con ellos. Dios no estaba solamente sujeto a una porción de territorio, a un espacio de 4 paredes donde estaba el arca. No, hermano, y ahí tenemos que pensar un poco en el contexto de aquel tiempo. En aquel tiempo las culturas pensaban de que los dioses eran territoriales. O sea, que un